Hola colegas, bienvenidos al inicio de nuestras componentes de la unidad. El día de hoy vamos a hablar del FODA. En realidad el FODA, como les decía en el video introductorio, es una herramienta que ha sido subutilizada y que es muy importante en términos de cómo ir generando un diagnóstico situacional de la organización y a partir de ese diagnóstico trabajar. A lo largo de este video van ustedes a poder observar algunas láminas digamos, unas láminas que les he preparado como para poder contarles de qué se trata el tema del FODA. En la primera lámina que ustedes van a ver hay dos dimensiones que son interesantes que ustedes tienen presentes. El FODA siempre nos pone en una discusión que es el presente y el futuro. Es decir, la herramienta tiene una virtud que es tratar de identificar cuáles son la situación presente, es decir, cómo está la organización, es casi como un termómetro de la situación organizacional y siempre empatado con una visión de futuro, porque el FODA tiene sentido si a partir de las cosas que descubrimos de inicio, digamos, en este análisis que estamos haciendo de nuestra organización, podemos establecer unas estrategias para ir de la situación A una situación B. Esa situación B es una situación de aspiración, es lo que quisiéramos que nuestra organización sea, etc. Para poder ir hacia allá, es muy importante que las organizaciones se pregunten, primero, si necesito cambiar. En muchas ocasiones se da por sentada la respuesta a esa pregunta y claramente digamos, la cultura organizacional no deja el proceso de cambio porque internamente se tiene la sensación de que no hay una necesidad de cambio. Si es que he descubierto que mi necesidad de cambio es real, es decir, sí tengo una necesidad de cambiar algo, lo segundo a preguntarse es qué quiero cambiar, es decir, cómo voy a resolver este avanzar de la situación A, que es el presente, a la situación B, que es el futuro proyectado. Y frente a eso tengo que establecer unas líneas estratégicas, unas líneas sobre las cuales voy a, digamos, en este momento voy a tratar de establecer los caminos por los que voy a llegar a esa situación imaginada. Y finalmente tengo que definir si quiero cambiar, ¿no? Entonces es muy importante saber y tener la convicción de que cualquier hecho de cambio implica, en este caso, una toma de decisión que se tiene que desarrollar a diferentes niveles, desde las autoridades, pero también comprometiendo al equipo técnico, al equipo administrativo y a todos aquellos que forman parte de una organización determinada. Si esta es la situación, el FODA es un instrumento interesante, es útil, porque el FODA nos va a permitir tener un mapeo, va a permitir identificar cuál es ese contexto interno y cuáles son esas variables internas que definen mi organización y también un contexto externo, cuáles son las variables externas que afectan el cumplimiento de estas visiones y estas proyecciones de futuro o que nos afectan de forma directa en el presente. Vistas así las cosas, entonces es muy importante para una buena aplicación del FODA partir de estas reflexiones. Después quisiera que observen en sus láminas una segunda lámina. Claro, muchos se preguntan, y yo entiendo que no es el caso de ustedes, pero muchos se interpelan sobre qué mismo significa el FODA. El FODA está compuesto por esta idea de que existen unas fortalezas y unas debilidades que son parte de una dimensión de trabajo interno y existen unas oportunidades y amenazas que son parte de lo que sería una dimensión externa. ¿Cuáles son las posibles áreas de análisis con las cuales nos enfrentamos al momento de reflexionar sobre el FODA? Tenemos áreas como la planificación, la interlocución, que en realidad se refiere a lo que serían los procesos de relacionamiento y de comunicación interna y externa que la organización tiene, la evaluación, que es tan importante para nuestros sistemas de monitoreo y evaluación, la gestión de recursos, la gestión económica financiera, la gestión de la información, etc. Es decir, cuando nosotros ponemos en discusión un análisis de tipo FODA,
tenemos que también seleccionar las posibles áreas de análisis y poder establecer prioridades que a nuestro criterio son relevantes en torno al objeto mismo del análisis. Si continuamos con otra de las diapositivas, ustedes van a ver en esta diapositiva, ustedes ven una matriz donde por un lado están las oportunidades y las amenazas y por otro lado las fortalezas y las debilidades. Lo interesante para un análisis FODA, en este caso que nos sirva al sistema de monitoreo y evaluación, es que tiene que haber una definición de estrategias que por un lado se utilizan para maximizar los beneficios de las oportunidades y hacer que las oportunidades y las fortalezas se conviertan en unos instrumentos que permitan el desarrollo de nuestra organización, y por otro lado está orientado a que las estrategias o las fortalezas minimicen en este caso las amenazas. Igual tenemos por el lado digamos, el contexto interno, tenemos unas debilidades internas que tienen que ver, digamos, con toda esa serie de aspectos que nosotros consideramos deberían cambiarse en la organización, pero lo interesante de este análisis cruzado es que podamos mirar cómo podemos minimizar debilidades aprovechando las oportunidades. Y finalmente, una visión estratégica e importante es una relación mini-mini. ¿Esto qué significa? Tratar de definir estrategias que nos ayuden a minimizar las debilidades para evitar los riesgos que tienen las amenazas con las que nos enfrentamos. Es básicamente esta parte, que es una parte introductoria como les decía, pero ahora yo quiero dejarles con un tutorial donde se explicita de forma más clara y más precisa a través de un ejemplo cómo es que nosotros avanzamos y podemos ir construyendo una estrategia de FODA cruzado. Así que les invito a ver el siguiente tutorial y también, lógicamente, les invito a que ustedes puedan revisar el contenido de los documentos, en este caso del tema de la lección 1, de este tema 1, que es el que hemos dejado para ustedes y para su revisión bibliográfica. Hasta la siguiente oportunidad.